Génesis capítulo 39, si alguno de ustedes puede así también, puede seguir la lectura por medio de la Biblia. Es muy importante que las personas puedan verificar dentro de la Biblia lo que nosotros siempre hablamos. La misma Biblia enseña que nosotros verifiquemos las escrituras, que miremos lo que está escrito dentro de la Biblia, para no creer de forma errónea. Es mejor verificar a través de la palabra de Dios lo que está dentro de la misma Biblia. Voy a iniciar y voy a leer desde el versículo 1. ¿Sí? Aquí en Génesis 39, versículo 1 dice: Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, y así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Versículo 7, vamos a la lectura, dice: Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa, y y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y ha puesto, dice, en mi mano todo lo que tiene. Versículo 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y hablando ella a José cada día, y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estaba allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que él hacía allí, todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Acabamos de leer Génesis capítulo 39, la historia de José, cuando es vendido a Potifar.
En esta historia también aparece el Evangelio, también aparece la salvación. Normalmente las personas al leer la Biblia muchas veces ven historias, pero la Biblia no es un libro de historias, la Biblia es el corazón de Dios. Eso es la Biblia, por eso la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que dice la Biblia, estas palabras son la abundancia del corazón de Dios. ¿Cuál es la abundancia del corazón de Dios? El Evangelio. Dentro de la palabra de Dios está el corazón de Dios. De las personas que tienen que descubrir dentro de la Biblia el corazón de Dios. Por eso dice, de la abundancia del corazón, ¿sí? Del corazón de Dios, de la abundancia del corazón de Dios, habla la boca de Dios. O sea, la Biblia es la boca de Dios. ¿De qué está hablando la Biblia? Del corazón de Dios. Entonces, a través de las palabras de Dios, las personas tienen que descubrir el corazón de Dios. Detrás de estas palabras que expresa la abundancia del corazón de Dios. Entonces, ¿qué hay dentro de esta palabra de Dios? La abundancia de la gracia, la abundancia de la misericordia de Dios. La abundancia del amor de Dios está expresado en las palabras de Dios. Eso tienen que buscar las personas. Si no encuentran el corazón de Dios, solamente se van a encontrar con historias, porque detrás de las historias no buscan el corazón de Dios. ¿Qué tienen que buscar las personas? Detrás de las historias, ¿a quién tienen que encontrar? Las historias son una sombra, ¿sí? Como las historias son una sombra, tienen que buscar la imagen real que está proyectando la sombra. La imagen real. A esa sombra me está hablando de que hay un Salvador. Por eso José, cuando miramos la historia de José, es también la historia de un Salvador. Es la sombra de Cristo. La sombra de Cristo. Por eso en la cruz también se refleja una sombra, ¿sí? Cuando Cristo está crucificado, también se puede reflejar una sombra. Mirando esa sombra, las personas mirando una sombra que tienen que descubrir, que hay una sombra, entonces si voltean, esta sombra está porque hay un cuerpo que le está pegando la luz, y a ese cuerpo cuando le pega la luz se proyecta una sombra. El Antiguo Testamento es una sombra de una luz que viene, ¿sí?, del Nuevo Testamento. Se llama el Antiguo y el Nuevo, ¿sí? Las personas mirando la sombra tienen que contrastar. Esta sombra tiene una figura. ¿Cuál es la figura que me está mostrando esta sombra? Porque yo veo una figura. De acuerdo a la figura que me muestra la sombra, yo sé que hay algo que está proyectando esa sombra. Entonces tengo que mirar, de acuerdo a la sombra, es que aquí, si un ejemplo, vamos a colocar un ejemplo, hay un edificio. Ese edificio proyecta una sombra. Yo mirando la sombra, ya veo. Esta sombra que se ve aquí con esta forma es por esta torre. Hay una torre de un edificio y se está proyectando así. También, ¿qué puedo mirar? Hay una cruz. Yo veo la sombra de la cruz. De aquí mirando esta sombra de la cruz, buscando, ¿sí?, esta sombra, en qué forma está, cómo está proyectándose la luz. Yo miro, viene de esta cruz. Por eso se ve aquí esta sombra. Hay una sombra en el Antiguo Testamento. Hay una sombra. Las historias son una sombra ¿de quién? Del Salvador. Son la sombra de Jesucristo. Por eso el Evangelio aparece como en dos colores. A blanco y negro en el Antiguo Testamento. Es una sombra. Todo lo que aparece es de Cristo, pero aparece como a blanco y negro. El Nuevo Testamento es como a full color. ¿Sí? Full color. La cruz y Cristo, pero ya en forma, ¿sí?, muy clara, con mucha luz. Se puede ver el Evangelio de forma clara. Eso es el Nuevo Testamento. Pero yo miro, comparo la sombra y la imagen que es Cristo
igual. Así, Antiguo y Nuevo Testamento son una imagen perfecta. Cuando las comparamos, las contrastamos, podemos mirar, el Cordero que aparece en el Nuevo Testamento es el Cordero eterno. Es Cristo que derrama su sangre para limpiar nuestro pecado. Pero hay una sombra de ese Cordero eterno en la ley. Hay una sombra. Entonces, ya mirando ese Cordero en la ley, después podemos ver que tiene que venir el Cordero de Dios, que va a quitar el pecado del mundo una vez y para siempre. Ya aparece de forma clara, ya no como una sombra, viene directamente la imagen directa del Salvador. El mismo Salvador se muestra, se descubre como aquel que viene para limpiar el pecado, ¿sí? Entonces, ya mirando así Génesis 39, en el versículo 1, vamos a mirar Génesis 39, 1 dice: llevado pues José a Egipto por Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio. Lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Entonces él fue comprado. José fue comprado por los ismaelitas. José es comprado por Potifar. Él fue comprado. Cristo también fue comprado. Por eso miramos, aquí aparece un José que es una figura de un Salvador. Un José que Dios dijo que iba a salvar a su pueblo de la muerte. José iba a salvar a su pueblo de la muerte. Cristo vino a salvar al mundo de la muerte también, del pecado, del infierno. Eso vino a ser Cristo. Entonces, mirando, el versículo 1 dice que fue comprado. Él fue comprado porque sus hermanos lo vendieron. Por eso fue comprado por los ismaelitas. Fue comprado por Potifar. ¿Por qué? Porque los ismaelitas lo vendieron. Pero Cristo fue vendido por Judas. Cuando nosotros miramos, la Biblia nos enseña, dentro de los hijos, ¿sí?, que nosotros miramos en la Biblia, de Jacob, ellos acordaron vender ¿a quién? Vender a Cristo, ¿sí? Ellos los hijos de Jacob, ellos acuerdan vender a José, ¿sí? Hacen un acuerdo para vender a José. Cuando nosotros miramos, Judas también hace un acuerdo con los principales sacerdotes, con los escribas, para vender ¿a quién? A Cristo. Hay un acuerdo para venderlo. Hay ese acuerdo. Entonces, así como hay unos hijos de Jacob, la Biblia también nos muestra que hay un Judas que también hace un acuerdo con los principales sacerdotes, con los escribas, para vender ¿a quién? A Cristo. José es vendido, Cristo es vendido. Ambos son vendidos. Entonces ya la Biblia nos está mostrando ahí como una coherencia. Hay dos salvadores que están siendo ¿qué? Vendidos. Entonces José es un ejemplo de Cristo, del Salvador. Pero ambos son vendidos. Y aquí miramos el versículo 1 de Génesis capítulo 39. Dice que José es vendido. Pero nosotros miramos también Marcos capítulo 14. Vamos a mirar un momento. Marcos capítulo 14. Donde aparece que Jesús también es vendido, ¿sí? Vamos a mirar un momento. Marcos, el capítulo 14. Vamos a mirar. El Evangelio de Marcos, el capítulo 14. El versículo 10 y 11. Marcos capítulo 14, versículo 10 y 11 dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero.
y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Aquí está el acuerdo de Judas con los principales sacerdotes, con los escribas, ¿para vender a quién? Para vender a Cristo. Ya miramos como el José, que aparece en Génesis 39, y Cristo aparecen como iguales. Hay dos salvadores que están siendo vendidos. Dos salvadores. Ya podemos mirar a Jesucristo también a través de quién? De José. Pero si nosotros miramos también en el versículo 2, Génesis 39, 2 dice: Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Entonces José, al ser comprado por Potifar, José se convierte en ¿qué? En un siervo. José adquiere la condición de siervo. Es un siervo. Tiene que servir. Tiene que obedecer a un amo. Es un salvador que toma la posición y la condición de ¿qué? De siervo. No puede hacer su voluntad. Tiene que hacer la voluntad de su dueño. Tiene que hacer la voluntad de su amo. Cristo también toma la función de ¿qué? De siervo. Él no puede seguir su voluntad. Tiene que seguir la voluntad de ¿quién? Del Padre, de su Señor, de su dueño. ¿Sí? Estoy mirando en Marcos. Bueno, antes de mirar, vamos a mirar Isaías. Isaías 42 también ya nos está mostrando la posición de siervo también de Cristo. Isaías 42, vamos a mirar. Esa misma posición de José como siervo aparece también en Isaías capítulo 42. Ya está hablando de Cristo como siervo, ¿sí? Pero en Isaías 42:1 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Dice que sobre él tiene ¿qué? Contentamiento. Aquí, ¿dónde aparece esa palabra también? Sobre él tengo contentamiento. Cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, él dice que ese es también su hijo en quien tiene ¿qué? Complacencia, contentamiento, igual. ¿Sí? Cristo viene como el siervo de Dios y Dios tiene ¿qué? Contentamiento en él, igual como aparece acá. Versículo 2: No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Versículo 4: No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Dice que va a traer justicia, salvación. Dice que ¿qué esperan? La ley, la palabra de Cristo, si la palabra de Dios esperan. Es Cristo que trae la verdad. Versículo 5: Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Ya está hablando que lo va a poner por pacto al pueblo, porque Jesús es el nuevo pacto. Dice que ese siervo, del que está hablando Dios, que va a traer justicia a la tierra, que va a traer la salvación, va a quitar el pecado. Dice que lo va a poner por pacto, por eso Jesús es el nuevo pacto. Y dice que lo pondrá por luz de las naciones. Es el mismo evangelio, es la luz. Dice el versículo 7: Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos. Está hablando de los pecadores, son como presos de Satanás, ¿sí? Para que abras los ojos, porque el pecador es como un ciego, no puede ver la luz porque Dios es luz, está separado de Dios. Esa es la condición del pecador. Pero Cristo, ¿cómo viene? Como la luz, que va a quitar las tinieblas o el pecado. Y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Versículo 8: Yo Jehová
este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Esas cosas nuevas es el Evangelio. Luego, cuando miramos Isaías, siento, ya aparece como siervo. Ya aquí aparece como siervo. Pero cuando miramos Isaías 53, también va a aparecer como siervo, ¿sí? Otra forma, como siervo, Isaías 53, en el versículo 1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Luego, en el versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres. José fue despreciado y desechado por sus propios hermanos. Fue despreciado. Entonces miramos que tiene igual, tiene una concordancia. Así como José fue desechado, aquí también aparece el siervo de Dios, que es Cristo, que es desechado. Y cuando miramos el Nuevo Testamento, cuando aparece el siervo de Dios, que es Jesucristo, también fue desechado. Querían apedrearlo, querían matarlo, hasta que va a la cruz, despreciado, desechado. Igual, ¿sí? Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, estamos viendo que Dios le pone una carga, está como un siervo cargando. ¿Qué vino a cargar ese siervo? El pecado. Vino a cargar el pecado del mundo. Entonces aparece en la función de siervo. ¿Cuál es su trabajo? Cargar el pecado, quitar el pecado del mundo. Luego, en el versículo 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Dice que fue llevado ¿a dónde? A la cárcel, porque luego vamos a mirar también, en el versículo 20 al 23, dice que él va a la cárcel. Pero aquí ya también nos dice que fue llevado a la cárcel y por juicio, a la cárcel y por juicio fue que fue quitado. Eso aparece también en Génesis 39, del versículo 20 al 23. Entonces aparecen esas descripciones. José es vendido, Jesús es vendido. José es puesto por siervo, Jesús es puesto por siervo. Ya miramos en Isaías 42, Isaías 53, hablan lo mismo. Luego, José va a ser enjuiciado, es llevado a la cárcel injustamente. Lo mismo pasa con Cristo. Es preso, ¿sí? Es juzgado. Igual como dice el versículo 8, Isaías 53, 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Entonces, José es injustamente, ¿sí?, condenado, llevado a la cárcel. Jesús también, injustamente. Esos dos salvadores injustamente son vendidos. Injustamente son puestos por esclavos, por siervos. Injustamente, aquí la Biblia nos dice que son puestos presos también, ¿sí? Versículo 10. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Entonces, él vive y luego, ¿sí?, es llevado ¿a dónde? A un juicio, tiene que morir. ¿Para qué? Para expiación, para perdón del pecado. ¿Cuál es la función? ¿Por qué tiene que pasar todo este proceso? De ser vendido,
¿Por qué tiene que estar como un siervo? ¿Por qué tiene que ser como un esclavo? ¿Por qué tiene que estar preso? Tiene que tener un juicio. Para que al final Él muera por el pecado. Nos perdone todos nuestros pecados con su sangre en la cruz. Verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Qué se cumple? La voluntad de Dios. Como en José se cumplió la voluntad de Dios, en Jesús se cumple la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era a través de José salvar al pueblo de Israel. Igual, y a todas las personas en ese tiempo que vivían, ¿sí? No solamente Israel, sino a todos, porque todos vivieron por José. Igual, la voluntad de Dios era a través de Jesucristo, de un salvador de nuestros pecados, salvar al mundo también. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Dice mi siervo justo. ¿Qué va a llevar? El pecado del mundo. ¿Y qué nos va a hacer? Justos también, ¿sí? Dice el versículo 12. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Dice, derramó su vida. Eso es lo que hace Cristo en la cruz. Derrama su vida, derrama su sangre para perdonar todos nuestros pecados. Fue contado con los pecadores. José es contado con los pecadores. Jesús es contado con ¿quién? Con los pecadores. Habiendo llevado él el pecado de muchos y orado por los transgresores. Tal cual. Llevó el pecado de todo el mundo y él en la cruz también ora por los pecadores. José también intercede, ¿sí?, por el pueblo, lo salva. Hay en la gracia por quién, por José viven, por José son perdonados. José le da el perdón a sus hermanos, a los que pecaron contra él. Ese es el ejemplo de Jesús, da el perdón a todos, por su gracia, por su misericordia, que da el perdón, así como José da el perdón a sus hermanos. Jesús da el perdón a todos nosotros también con su sangre en la cruz. Nosotros mirando la Biblia podemos descubrir eso, ¿sí?, de forma así clara. Luego Marcos 10, 45, Jesús como un siervo, ¿sí? Vamos a mirar. En Marcos 10, 45, como siervo. Ya aquí miramos a Jesús como siervo. Ya mirando en el Antiguo, ahora vamos a mirar en el Nuevo Testamento, como siervo. Marcos capítulo 10. El versículo 45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Vino para ser siervo, para eso vino, para ser siervo. Y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino como el siervo de Dios, no para ser servido, sino para servir. Vino para ser siervo. ¿Pero en qué consiste ese servicio? Dar su vida en rescate por muchos. Él va a la cruz y como un siervo lleva todo el pecado en sus espaldas, de acuerdo a Isaías 38, 17. Como un siervo carga el pecado del mundo. ¿Dónde lo carga? En sus espaldas, porque es un siervo. Un siervo que vino a llevar una carga. ¿Dónde lleva la carga? En sus espaldas. Ahí enseña la Biblia, porque es el siervo de Dios. Recibe todo el pecado del mundo en sus espaldas. Está escrito en la Biblia, es bíblico. Todo el pecado del mundo. Todos los pecados, todos. No queda ningún pecado que Cristo no reciba en sus espaldas y lo lleva a la cruz. Dice que Él echó tras sus espaldas todos mis pecados. Todos. ¿Dónde cargó Cristo el pecado de todos nosotros? Todos los pecados de todos nosotros los llevó donde, en sus espaldas. Por eso es un siervo. ¿A dónde lleva todo el pecado del mundo? A la cruz. Y en la cruz ese pecado lo limpia. Esa carga del pecado, ¿la qué? La borra, la elimina, la desaparece. Eso viene a ser el siervo de Dios, Cristo como siervo. Quita nuestro pecado y lo carga en sus espaldas. Isaías 38, 17. Echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Esa es la función del siervo. Vino como siervo a servirnos, a quitar nuestro pecado, cargar ese pecado en sus espaldas y ese pecado llevarlo a la cruz y con su sangre borrarlo, eliminarlo para siempre.
Esa es la obra del siervo de Dios. Por eso dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Jesús no vino para que nosotros le sirviéramos, para que hiciéramos muchas cosas por Él. No, esa no es la función del Salvador, del siervo de Dios. Él vino para ser siervo. Y un siervo tiene una función que es servir a su amo. Y la función del amo es Dios Padre, que es el Señor. Esa obra que Dios tenía para el siervo, para Cristo, es Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre. Por eso Él como siervo dice que carga nuestros pecados en sus espaldas. En esa voluntad, la voluntad del amo del Señor, que es Dios, Dios Padre dice, en esa voluntad somos santificados. Esa es la obra que Él tenía que hacer, santificarnos, quitar nuestro pecado. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. En su cuerpo, como siervo, recibe nuestro pecado. La carga del pecado la recibe Él. Nos quita la carga que nos condenaba, nos mandaba al infierno. Quita la carga de nuestro corazón del pecado y esa carga la lleva en sus espaldas a la cruz. Nos quita la carga, porque es el siervo de Dios. La carga que no podemos nosotros, la carga del pecado, la carga de la condenación, la quita. Por eso, por ser el siervo de Dios, en Juan capítulo 8, le dice a la mujer adúltera, la que tiene que morir por el pecado, pero como es el siervo de Dios, que quitó nuestro pecado, lo cargó Él en sus espaldas. ¿Qué le dijo a la mujer adúltera? Ni yo te condeno, porque como es el siervo de Dios, ya le quitó la carga del pecado, le quitó la carga de la condenación. ¿Qué le dice? Ni yo te condeno. ¿Por qué? Ya tú no tienes la carga del pecado, yo la tomé, te la quité. Y por eso podía decirle a todos, tus pecados te son perdonados. Ya los perdoné, ya los limpié. ¿Cómo vino? Como el siervo de Dios. No vino para ser servido, no vino para que hiciéramos algo para Él para ir al cielo. No, Él no vino para eso, Él vino para servirnos a nosotros. Porque en la condición de pecadores no podemos hacer nada. Somos incapaces, inútiles para ir al cielo. Es imposible que de un pecador salga la santidad por su esfuerzo. No puede. Es imposible que un pecador cumpla la ley. Es imposible. Es imposible que el pecador por sí mismo se haga justo. Es imposible. No podíamos. Esclavos del pecado, esclavos de Satanás, no podíamos hacer nada. Por eso Cristo viene como el siervo de Dios a librarnos del pecado. Viene como el siervo de Dios a quitar la carga de nosotros porque no podemos por nosotros mismos librarnos de esa carga, no podemos. Por ser el siervo de Dios, Él quita la carga de nosotros y nos deja como sin carga. Él es el verdadero día de reposo, el verdadero siervo de Dios que quita la carga de nosotros. No vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Dio su vida con esa vida que da en la cruz, con esa sangre, nos sirve a nosotros. ¿Cuál es su servicio como siervo de Dios? Limpiar nuestro corazón del pecado. Eso es lo que hace el siervo de Dios. Luego, en Filipenses, aparece nuevamente Cristo como siervo, ¿sí? Vamos a mirar el libro de Filipenses, un momento. Capítulo 2, Filipenses, pero capítulo 2 va a aparecer como siervo. En el versículo 5, Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué forma tomó? Dice que tomó forma de siervo.
Eso aparece Filipenses 2, 7. Dice que tomó forma de siervo. Capítulo 2, versículo 7. ¿Qué forma tomó Cristo? Forma de siervo. ¿Cuál era el trabajo que le había puesto su dueño, su amo, Dios Padre? Lavar nuestro corazón del pecado, cargar todo el pecado de nosotros, quitarnos la carga del pecado que no podíamos hacer nosotros por nosotros mismos, quitarnos esa carga, quitar la condenación de nosotros. ¿Quién hizo eso? El siervo de Dios, Jesucristo. Quitó nuestra carga del pecado. Por eso en Isaías nos enseña muy bien que Dios Padre puso la carga del pecado sobre Cristo. La carga del pecado fue puesta sobre Jesucristo. Ahí aparece el ejemplo de siervo. Y en Isaías 38, 17 también dice, echaste tras tus espaldas todos nuestros pecados. Está cargando nuestro pecado como que, como un siervo. Pero también hay otra forma como aparece. También Cristo, como a través de José. José también, vamos a mirar, en un momento, antes de ser puesto preso, antes de José ser encarcelado, José en un momento también es desnudado. Cristo también es desnudado. La Biblia nos muestra, ¿sí? Estos dos salvadores, en un momento, ¿cómo aparecen? Desnudos. Aparecen con esa condición, como desnudos, como en una humillación. En esa forma aparecen, ¿sí? Cuando leemos en el versículo versículo 7 dice, vamos a mirar cómo aparece tanto José, aparece como desnudo delante de la esposa de Potifar. Jesús también aparece desnudo delante de los soldados, ¿sí? Así José delante de la esposa de Potifar, Jesús delante de los soldados. Ellos terminan con la ropa de ¿quién? De José. Los soldados terminan con la ropa de Jesús. La esposa de Potifar termina con la ropa de José. Así de esa forma aparecen los dos salvadores. José huye de la esposa de Potifar y la ropa de José queda en las manos de la esposa de Potifar, porque la Biblia dice que ella lo toma, lo agarra de su ropa y él, para no pecar, huye, corre. Y ella se queda, porque ella lo agarra por la ropa, ella se queda con los vestidos de José. Entonces José huye desnudo, de esa forma. Jesús también, ya estando apresado, la Biblia muestra cómo los soldados quitan la ropa de Jesús. Jesús también es desnudado para ponerle una ropa diferente. Lo desnudan, le quitan la ropa que él tiene, la túnica. Esa ropa es quitada. Entonces aparecen desnudados, ¿sí? Los dos. Nosotros miramos el versículo 7, dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en su casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio. Y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Aquí ella lo agarró, ¿sí? Por la ropa, así está mostrando la Biblia. Él entonces, dice, entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Ella lo tenía agarrado
¿Cómo? Por la ropa, para que él estuviera con ella. José, ¿qué hizo? Salió corriendo, pero como ella lo tenía agarrado por la ropa, cuando él salió corriendo, ella se quedó con su ropa en las manos de ella, porque él huyó. Entonces, José de esa forma fue desnudado, porque ella, la Biblia dice que lo agarró por la ropa. ¿Y él qué hizo? Él huyó. De esa forma fue desnudado. Ella se quedó con su ropa así, agarrada. Entonces nosotros miramos, Jesús, por los soldados, también es desnudado. Aparecen así. Entonces en la Biblia, todo lo que aparece en la Biblia expresa el corazón de Dios. José tuvo que sentir humillación al salir así desnudo. Tiene que ser humillado. Él es humillado. Jesús también es humillado. ¿Pero por qué? La voluntad de Dios, el plan de Dios, es que ellos salven a su pueblo del pecado. Que ellos den la vida al pueblo que no puede vivir por sí mismo. José tiene que salvar a sus hermanos. José tiene que perdonar a sus hermanos. José tiene que encontrarse con sus hermanos y hablarles de la voluntad de Dios. José tiene que pasar a ser como el rey de Egipto. Tiene que cumplirse la voluntad de Dios. ¿En quién? En José. En Cristo también. Así como los soldados se burlan de Jesús, le ponen la corona de espinas, no creen que Él sea el rey de los judíos. Pero Jesús no es solamente el rey de los judíos, es el rey de reyes, señor de señores, el más grande. Es Dios mismo encarnado. Pero ellos no podían ver así. Cuando miraban a José, tampoco lo veían como el que iba a cumplir la voluntad de Dios, el que iba a salvar al pueblo, ¿no? Lo miraban como un violador, lo miraban como alguien menospreciado. No lo miraban como Dios lo veía. Ellos no podían ver a José como un libertador. Lo vieron como un esclavo, como un siervo, como un violador. Así lo vieron. No como un libertador. Pero realmente, ¿quién era? El libertador. Cuando Cristo vino a este mundo como siervo, fue humillado, fue así también desnudado, no lo podían ver como el libertador, como el salvador del pecado, no lo podían ver así. Se burlaron de él. ¿Pero quién era? El salvador de nuestro pecado. El salvador. Él tenía que ser humillado de esa forma. ¿Para qué? Para salvarnos del pecado a nosotros. Para mostrarnos su misericordia, su gracia. ¿Sí? Entonces, como así José huyó, despojándose de su vestido, para cumplir la voluntad de Dios, aun siendo desnudado de esa forma, dejando su vestido, huyendo. Cristo también fue despojado de su vestido. Pero no solamente el vestido humano, porque muchas personas solamente ven que Cristo dejó un vestido como humano, la túnica. No. Dejó un vestido más grande. Su vestido de Dios. Su dignidad de Dios la deja. Entonces queda como desnudo. Porque la majestad de Dios, su vestido como Dios, lo abandona. Lo abandona. Es una humillación muy grande. Muy, muy grande. Entonces José no podía ser visto como el rey. José no podía ser visto como el libertador. Y menos en esa condición desnudo. ¿Quién lo va a ver así en esa condición desnudo como rey o como libertador? Nadie podía creer en ese José donde se iba a cumplir la voluntad de Dios, siendo esclavo, siendo prisionero, siendo juzgado como un violador. ¿Quién podía ver ese José? Nadie lo podía ver así, pero era realmente el ¿qué? El libertador, el salvador.
Cristo vino, no lo miraban tampoco como el Salvador de nuestro pecado, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no lo miraban así. Lo miraban como el hijo del carpintero. Lo miraban como un samaritano. Lo miraban como un endemoniado. Lo miraban como un lunático. No creían en él, lo menospreciaban. Tal cual como aparece en Isaías 53, menospreciado, desechado. De esa forma. Tenía que ser así. La sombra de Cristo que aparece en José tenía que cumplirse. En José no creían. No creen en José como un salvador, como un libertador. No tenía la condición de libertador. No tenía la condición de salvador. ¿Cuál salvador si él está en la cárcel? ¿Cuál salvador? ¿Cuál libertador si está en la cárcel y está acusado como violador? ¿Cuál salvador si es un esclavo? No podían creer. Sus propios hermanos no creyeron en él. Cuando miramos el Nuevo Testamento, los hermanos de Cristo no creían en él. No creían. Decían, ¿cómo puede salir un salvador así? ¿De dónde? De Nazaret. Lo rechazaban. Jesús de Nazaret, de allá no hay salvador. ¿Cómo? Las personas también miran la Biblia, leen la Biblia, pero no creen en Cristo como el salvador de nuestros pecados. No creen que Cristo en la cruz lavó todos nuestros pecados con su sangre. No creen en ese Cristo. No creen en el Cristo que está en Isaías 38:17, que dice que cargó tras sus espaldas todos nuestros pecados, dice todos, en sus espaldas como el siervo de Dios. Cargó todos nuestros pecados. Todos los llevó a la cruz. Por eso, ¿cuántos pecados nos perdona? Todos. Luego José tiene que perdonar a sus hermanos. ¿Cuánto perdona? Todo. Y hay un punto en que José llora porque sus hermanos le están pidiendo perdón. Los pecadores también en este tiempo le piden perdón a Dios. Yo también le pedía perdón a Dios todos los días. Dios, perdóneme porque me enojé. Dios, perdóneme porque tuve un mal pensamiento. Dios, perdóneme porque hice esto. Perdóneme, perdóneme, perdóneme. Los hermanos de José, cuando no han creído en José, le piden perdón a José. Y José llora. Jesús también en la Biblia llora. ¿Cuándo llora Jesús? Cuando ve al hombre que no cree en él. Jesús llora. La Biblia dice Jesús lloró. ¿Cuándo? Cuando vio la incredulidad del ser humano. Jesús lloró. Así enseña la Biblia. ¿Por qué? Lloró. Porque no creían en él. No creían. Jesús vino como el salvador de nuestros pecados. Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice que una virgen daría a luz un hijo y llamaría su nombre Jesús, porque él salvaría a su pueblo de sus pecados. Vino a salvarnos del pecado, a lavar el pecado de nuestro corazón. ¿Cuánto? Todo el pecado de nuestro corazón venía a lavarlo con su sangre. Esa era la obra de él. Por eso cuando fue a la cruz, en la cruz con su sangre derramó su vida y derramó su sangre para perdonar nuestro pecado. Isaías 53 lo explica muy bien. Lavar nuestro corazón del pecado. Porque nadie puede ir al cielo con pecado. Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dice que Él venía a poner su vida por rescate por muchos. Marcos 10:45. Esa es la función. Salvarnos del infierno, salvar, ¿sí?, nuestra alma del infierno. ¿Cómo podía salvarnos del infierno? Derramando su sangre en la cruz. De esa forma nuestro pecado queda limpio para siempre. No hay otra forma, es solamente con la cruz. Por eso mirando, donde nosotros leímos, ¿sí?, que Él es desnudado. ¿Por qué? Para hacer su obra de perdonar nuestro pecado, Él tiene que despojarse aún de su vestido de Dios. ¿Para qué? Para regalarnos su justicia, su vestido que es la justicia. Pero nosotros teníamos un vestido que era el pecado. Y con ese vestido del pecado no podíamos ir al cielo ninguno, es de Génesis capítulo 3. Por eso así como Adán y Eva cuando pecaron, la Biblia dice que ellos se hicieron unos vestidos de qué, de hojas de higuera, unos delantales, ¿pero con qué? Con hojas de higuera. Eso no sirve para ir al cielo, es la obra humana, la religiosidad. Así se cubrieron ellos. Pero cuando se miraban delante de Dios, ¿cómo se miraban? Desnudos.
con el pecado. Pero la Biblia que dice que Dios preparó ¿qué? Túnicas de pieles, hubo un sacrificio. La Biblia nos muestra que hubo ¿qué? Hubo un sacrificio, Génesis capítulo 3. Los vistió con túnicas de pieles y cubrió a Adán y a Eva con ese vestido que son túnicas de pieles. Entonces hizo un vestido. ¿Para quién? Para Adán y Eva. Para el pecador, Dios hizo un vestido. ¿Quién? Cristo. Cristo también, cuando Él es desnudado, nos muestra la Biblia que Dios se está quitando su vestido de Dios y se rebaja como siervo en este mundo. Toma forma de hombre. Él toma forma de hombre. Entonces, tomando forma de hombre, nos está mostrando que Él se puso a la condición de hombre también, recibiendo el pecado de todos los hombres, pero se quitó su vestido y nos viste a nosotros a través de la sangre de Cristo. Nos viste de Cristo, del Cordero de Dios. Nos está colocando unas túnicas también a través de la muerte de Cristo en la cruz. Nos está mostrando, Cristo fue crucificado, el Cordero fue crucificado. Ese vestido nos los puso a nosotros. El Cordero fue inmolado, el Cordero fue muerto en la cruz, fue sacrificado en la cruz el Cordero. Esa piel la pone ¿en quién? En nosotros. Nos viste ahora con la piel del Cordero. Entonces ya no nos ve como pecadores, nos ve como hijos de Dios, nos ve como justos. Por eso, José en un momento también pierde su vestido, queda desnudo. Él queda desnudo. Pero después, ese José que queda desnudo tiene la posición luego de rey y da el perdón a sus hermanos, da la gracia a sus hermanos, da todo a sus hermanos, da la vida a sus hermanos. Cristo también es desnudado, es humillado. Ese vestido también se lo quita. ¿El vestido de quién? De Dios. Para darnos a nosotros ¿qué? El vestido como el Cordero de Dios. La piel del Cordero, con esa piel nos cubre. Que ya no quedamos desnudos. Quedamos como aparece en Génesis capítulo 3, que Dios vistió de túnicas de pieles a Adán y a Eva. Los vistió. Solucionó el problema del pecado. ¿A través de quién? De la muerte de Cristo, de la sangre de Cristo, del sacrificio de Cristo. Somos cubiertos con con esas túnicas de pieles. Con la sangre de Cristo somos cubiertos. Entonces recibimos el vestido de la justicia, el vestido de la salvación. Por eso la Biblia dice, muchas veces repite, que tenemos un vestido nuevo, un vestido limpio, sin arruga, de lino finísimo. Dice que es un vestido blanco, blanco como la nieve. Eso es el vestido de Cristo, el vestido del perdón del pecado, la salvación. Así nos viste. Entonces, ya nosotros mirando, ¿sí? Del versículo del 7 al 17, miramos, ya que él sale, deja la ropa, ¿sí? Del 7 al 17, habla de eso en Génesis 39, la misma figura de Cristo que es también ¿qué? Desnudado, ¿sí? Nosotros mirando en Filipenses, vamos a mirar un momento, el libro de Filipenses 2, vamos a regresar. Vamos a mirar un momento, porque ahí nos dice en Filipenses capítulo 2 que Cristo hizo algo, ¿sí? Vamos a mirar Filipenses capítulo 2. El versículo 6, Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, dice, su vestido de Dios. No lo tuvo como cosa a qué, a que aferrarse. José no se aferró a su vestido tampoco, lo dejó. Dejó su vestido
en las manos de la esposa de Potifar. Ahí dejó su vestido. En las manos de la esposa de Potifar quedó el vestido de José. Aquí dice también, sino que se despojó a sí mismo, en el versículo 7, tomando forma de siervo, se despojó a sí mismo, se quitó el vestido él solito, se despojó. Dejó en manos de nosotros su vestido, el vestido de la gracia, con su sangre que derramó en la cruz, dejó en nosotros el vestido de la gracia, ese vestido dejó en nosotros. Así como en los soldados quedó el vestido de ¿quién? De Cristo. En los soldados quedó el vestido de Cristo. Él fue desnudado. Pero en las manos de los soldados quedó el vestido de Cristo. Dios nos habla a nosotros. También ese vestido quedó en nuestras manos. Eso significa perdón del pecado. La gracia de Dios. La santidad. ¿La dejó dónde? En nuestras manos. Su vestido. ¿Dónde lo dejó? En las manos de los soldados, ¿sí? ¿Qué dejó? El vestido, ¿sí? Igual en nuestras manos. ¿Qué dejó? En nuestras manos también dejó su santidad, la santidad de Dios. Por eso le dice, sin santidad nadie verá al Señor. Por la ley no podemos ser santos. Por eso Dios se quitó su vestido, se despojó de sí mismo. Despojándose de sí mismo, de su santidad, nos regaló la santidad del vestido de la santidad, lo regaló con su sangre en la cruz. Tomen, vístanse con mi santidad. Nos llama santos. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Hermanos santos. Ustedes leen la Biblia, los salvos, los hijos de Dios, la iglesia de Dios, se llaman santos. Por eso en el Antiguo Testamento dice, sin santidad nadie verá al Señor. En el Nuevo dice, sin santidad nadie verá al Señor. Por eso dice que Él se despojó a sí mismo. Se despojó de Dios, de Él mismo. Quedó desnudo. ¿Tomando forma de qué? De hombre. Por eso no podían verlo como Dios. Porque Él se desnudó a sí mismo, se quitó el vestido de la santidad y les dijo, tomen, con mi sangre tienen el vestido de la santidad, con mi sangre. Tomen mi sangre como la santidad de ustedes, porque ustedes no pueden vestirse de la justicia de Dios. Ustedes no pueden vestirse de santidad por la ley, no pueden, por los 10 mandamientos, no pueden vestirse de santidad, no pueden vestirse de santos, no pueden. Por eso el hombre que en el día de reposo recogió leña, Dios dijo, tiene que morir. ¿Qué significa eso? Nadie puede vestirse de santidad por su propia fuerza, por su propio esfuerzo, por la ley. No podemos vestirnos de santidad, no podemos ser santos. ¿Pero qué pide Dios en el Antiguo Testamento? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué pide en el Nuevo? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Por eso qué hizo? Viendo nuestra desnudez, nuestro pecado, que no podíamos ir al cielo. ¿Qué hizo? Vino a esta tierra, pero se despojó de sí mismo, de su vestido de Dios, de su majestad se despojó y se humilló como hombre. Vino como un hombre, sin nada así de Dios, porque se quitó su vestido de Dios y vino como un hombre. Cuando lo miraban como un hombre, no le creían, porque ¿cómo está? Despojado de sí mismo, como desnudo, en la condición de hombre. Y en la condición de hombre se humilló más todavía. Se volvió un esclavo. A esa forma se humilló, la forma de esclavo, ¿sí? Dice, el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que se humilló, se rebajó, ¿para qué? Para vestirnos de la santidad. Por eso, ¿cómo podemos ser santos? Por nuestras obras no podemos.
A través de la sangre de Cristo, Dios nos regaló la santidad. El vestido de la santidad es la sangre de Cristo. No hay forma de ser limpios de pecado sino con la sangre de Cristo. Luego, miramos del versículo en Génesis 39 de nuevo, pero del versículo 20 al 23 aparece preso. José va a la cárcel. ¿Sí? Dice el versículo 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces, José llevado ¿a dónde? A la cárcel, es puesto preso. Jesús también fue apresado, fue a juicio. ¿Sí? Nosotros mirando Juan 18:24, vamos a ver cuando Jesús es arrestado. ¿Sí? Es tomado como preso. Juan capítulo 18, el versículo 24, vamos a mirar, dice. Juan 18, capítulo 18, el versículo 24. Dice, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces Jesús es apresado, y por ser apresado, dice que es enviado ¿a dónde? En el versículo 24, Anás entonces le envió atado a quien, a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces, ¿cómo está Jesús? Preso. Dice que está atado. Está siendo preso. La misma condición de José. Pero todo esto ¿para qué ocurre? Para que Cristo vaya a la cruz y en la cruz derrame su sangre y con esa sangre nos haga ¿qué? Limpios del pecado. Tiene que cumplirse que Él es el Salvador de nuestros pecados. ¿Sí? Mateo 1:21, vamos a mirar. Él es el libertador de nuestros pecados. Tiene que cumplirse Mateo 1:21 que dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Darás a luz un hijo y llamará su nombre ¿qué? Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice, salvará a su pueblo de sus pecados. Es un salvador. ¿De qué cosa? Del pecado. ¿Qué tiene que quitarnos Jesucristo? El pecado. Tiene que salvarnos del pecado. Esa es la obra de Cristo. Como un libertador, como un salvador ¿de qué? Del pecado. En muchos países fueron colonia a otros países, pero un día se levantaba un libertador y ¿qué hacía? Los salvaba, los dejaba libres de ese rey o de ese pueblo del que eran ¿qué? Esclavos. Cristo vino como un libertador, también como un salvador. Nosotros estábamos sujetos, esclavos por Satanás. Pero Cristo ¿cómo viene? Como el Salvador. Nos va a dejar libres del pecado. ¿Libres de quién? De Satanás. Él viene a salvarnos. Una sola vez, para siempre. ¿Dónde nos regala su salvación? ¿Dónde nos hace libres del pecado? ¿Dónde ocurre nuestra liberación de nuestra alma, que es libre del pecado, libre de Satanás? ¿Dónde ocurre esa liberación? En la cruz. Ahí la sangre de Cristo nos hace libres del pecado. De una vez y para siempre. Juan 19:30, vamos a leer ese versículo y finalizamos. Ahí Jesús dice cómo nuestro pecado es limpio, cómo termina su obra libertadora, cómo nos salva del pecado. Cuando Él derrama su sangre en la cruz, Él dice algo que es el sello de la salvación. Ahí nos muestra su obra redentora, cómo nuestro pecado es limpio por la sangre de Cristo. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es.
y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Antes de morir dijo, consumado es. Él vino para lavar nuestro corazón del pecado. Cuando derramó su sangre, ¿qué dijo? Consumado es, ya están limpios, ya son libres del pecado, ya son justos por mi sangre, ya son santos, justos. ¿Por qué? Por mi obra, porque yo lavé el corazón de ustedes de todos sus pecados. Ya son justos, ya son santos. Por eso dice, consumado es. No hay nada más para hacer. Ahí el nuevo pacto se cumplió. El nuevo pacto ya está cumplido. Ya nuestro pecado es perdonado. Para siempre es perdonado nuestro pecado. ¿Dónde? En la cruz. Ahí eternamente nuestro pecado quedó limpio, quedó perdonado. Nuestra condenación quedó borrada. La ley que nos condenaba por nuestro pecado, ahora quedó ya sin nada para condenarnos, porque nuestro pecado fue limpio en la cruz. Por eso ya no hay nada que nos condene, como le dijo a la mujer adúltera en Juan 8:11, ni yo te condeno. ¿Por qué? Él es el Salvador, nos salvó, quitó nuestro pecado, no hay nada que nos condene. Nos pueden condenar si tenemos pecado, pero sin pecado no nos pueden condenar. Ni yo te condeno. Consumado es. Quité la condenación, quité el pecado de ustedes. Nada los puede condenar. Nada puede separarlos de mi mano. Nada puede separarlos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso el apóstol Pablo decía, estoy seguro. La fe es una seguridad, una certeza. Somos justos, 100% justos por la sangre de Cristo. Por eso el apóstol Pablo nos decía, ¿quién sabe a dónde iré yo cuando muera? ¿Quién sabe? Él decía, yo soy débil, sí. Decía, yo soy malo, sí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Sí, sí. Pero después vemos a ese mismo Pablo diciendo, gracias a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Está hablando primero de que por sí mismo no hay forma de ser justo, por sí mismo no hay forma de ser salvo. De que él no entiende por qué queriendo hacer el bien hace el mal. ¿Qué pasa? ¿Por qué no puede hacer el bien? Él dice, gracias a Dios. Gracias a Cristo Jesús. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué es nueva criatura? De pecador a justo, de incrédulo a creyente, eso es nueva criatura. No es que se convierte en un ángel. No es que ahora no comete faltas. Es que antes no creía en Dios y por el Evangelio cree en Dios. Antes era pecador porque no creía, ahora es justo porque cree. El justo por la fe vivirá. Ese apóstol Pablo que aparece en Romanos capítulo 7, descubriendo su maldad completa, él dice, la única forma que yo tengo para ser libre de la condenación es en Cristo Jesús. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él dice, la única forma de yo ser en este mundo justo es por la sangre de Cristo, no hay más. La única forma para yo no tener condenación es en Jesucristo, es en la cruz, en la sangre de Cristo, no hay más. Porque yo no encuentro ninguna otra forma para no ser condenado en este mundo. No hay. Porque cuando Él mira su corazón sale la maldad. Entonces, ¿yo cómo podría ser justo? ¿De qué forma podría yo decirle a Dios que soy justo, que soy limpio de pecado? Yo no tengo forma. No tengo forma para ser libre de la condenación, no tengo forma para ser libre del pecado, pero si estoy en Cristo, soy justo. Si estoy en Cristo, no tengo condenación. Yo no tengo condenación, ¿dónde? En Cristo. En la cruz, en la sangre de Cristo, yo no tengo condenación. Y ese mismo dice, ¿sí? En Romanos 8, dice, yo estoy seguro que ninguna cosa me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él descubre su maldad, pero Él descubre la gracia de Dios. Él dice, lo único que a mí me permite estar seguro de que soy hijo de Dios es la sangre de Cristo, nada más. Porque si yo me miro a mí mismo, solamente sale maldad. Pero si miro la cruz y la obra de Cristo, yo soy limpio de pecado por esa sangre. Y por esa sangre soy justo eternamente.
Y por esa sangre no tengo condenación. Por la sangre de Cristo dice. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están donde? En Cristo Jesús. Ninguna condenación dice. Ahora, en ese momento, él que puede estar seguro, firme. Ninguna condenación hay para mí. ¿Dónde? En Cristo no tengo condenación. En la sangre de Cristo, en la cruz, yo no tengo condenación. Si alguien todavía tiene condenación, significa que no ha creído en Cristo, no está en Jesucristo. Está en sus buenas obras, está dentro de su conciencia, está dentro de la religiosidad, está dentro de una denominación, pero no está en Jesucristo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese es el examen de la salvación. Si una persona no pasa Romanos 8.1, no es salvo. Si tiene condenación en su corazón, no es salvo. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ese Pablo que aparece en Romanos 7, que él dice, en mí no hay bien. No hay bien. En mí no hay bien. De mí solamente sale la maldad. Romanos capítulo 7. Si yo miro la ley, yo no soy justo por la ley. No soy justo por la ley. Porque la ley solamente a mí me demuestra mi maldad. Yo quiero hacer el bien, pero no puedo. Yo quiero cumplir los mandamientos. Yo quiero hacer el bien. Quiero, pero no puedo. Miserable de mí, dice Pablo. Él mirándose a sí mismo, yo no puedo ser justo por mí mismo. Pero cuando llega él al capítulo 8, que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Si alguien cree en el Evangelio, si cree en la sangre de Cristo, se llama justo, no pecador. Justo. El justo vive por la fe. El Hijo de Dios se llama justo. Si una persona dice, yo soy pecador, porque yo todavía fallo. Miren, Romanos capítulo 7, ¿no se está mostrando Pablo también fallando? Sí, se muestra fallando. Pero él no es pecador. ¿Por qué no es pecador? Por Jesucristo. Por Cristo no es pecador. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Y ese mismo dice, estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir. Dice, nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él descubre algo. Dentro de la gracia, dentro del amor de Dios, nadie me puede separar de Cristo. Ni aquí en esta vida, ni en la vida presente. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada creado, ni aquí ni afuera de este mundo, me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Él dice, yo estoy seguro. ¿Por qué tiene esa seguridad? Por la sangre de Cristo en la cruz. Porque él cree que Cristo murió por sus pecados conforme a las Escrituras, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Pablo por la Escritura está seguro de que su pecado fue limpio en la cruz. Está seguro. No por él mismo. No porque él pueda con su boca cumplir así los mandamientos, diciendo yo soy justo, ¿por qué? Porque yo cumplo los mandamientos. Mucha gente dice, pero la realidad no cumplen la ley. No cumplen la ley, no cumplen. Por eso el apóstol Pablo está seguro por la obra de Cristo de que es Hijo de Dios, por la obra de Cristo que es justo, santo, limpio de pecado 100% por la sangre de Cristo. ¿Sí? Entonces, consumado es, significa, ya están limpios de pecado eternamente por mi sangre. Eso es el Evangelio. La obra de Cristo en la cruz por nosotros. Justos eternamente por la sangre de Cristo. No por otra cosa, por eso. Tenemos la misma seguridad del apóstol Pablo. Estoy seguro. Por la sangre de Cristo no tengo condenación. Por la sangre de Cristo estoy justo,
Esa es la seguridad de un hijo de Dios. Solamente por la sangre de Cristo, no más. ¿Sí? Vamos a continuar luego. Génesis capítulo 40 con la gracia de Dios hasta que lleguemos a Génesis capítulo 50 y ahí finalizamos con Génesis. ¿Sí? Entonces muchas gracias. Hasta ahora compartimos. Que tengan buena noche.